Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Can Yaman y Demet Özdemir conmocionan con una decisión inesperada, el divorcio ha llegado, y detrás de esas puertas cerradas se esconden emociones intensas y declaraciones desgarradoras que nadie esperaba. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué palabras salieron de sus labios en medio del dolor? La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más admiradas y seguidas, decidieron poner fin a su matrimonio. Una historia que parecía sacada de un cuento de hadas se transformó de un momento a otro en un capítulo lleno de lágrimas, reproches y sentimientos encontrados. Lo más impactante fue escuchar directamente a Can Yaman decir con la voz quebrada: con ella construí mis sueños, ahora todo está en el vacío. Estas palabras fueron suficientes para que millones de fans quedaran en silencio, intentando procesar el dolor que él estaba mostrando. Según personas cercanas a la pareja, los últimos meses estuvieron llenos de tensiones y malentendidos, pero la chispa del amor seguía ahí. Por eso sorprendió tanto que Demet, en un comunicado breve pero firme, confirmara que el matrimonio había llegado a su fin. Sin embargo, no fue una separación fría ni distante, porque incluso en medio de esta tormenta, Can Yaman confesó: todavía amo a Demet, sin ella la vida será muy difícil. Esta confesión ha sido repetida en todos los portales de noticias, provocando lágrimas entre quienes veían en ellos el ejemplo de un amor sólido y eterno. En un evento reciente, los paparazzi captaron a Can con una expresión devastada, evitando cámaras y preguntas. Uno de los periodistas le lanzó la pregunta directa: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Y él, con la mirada fija en el suelo, respondió: cuando uno ama de verdad, nunca se acostumbra a la idea de perder. Para mí, esto es un dolor que no tiene fin. Esa declaración corrió como pólvora en redes sociales, donde las seguidoras del actor turco no dejaron de mostrar su apoyo con mensajes como: estamos contigo Can, no estás solo y el verdadero amor nunca muere. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque más reservada, no pudo evitar mostrar su vulnerabilidad en una breve intervención frente a la prensa. Entre sus palabras se filtró una verdad emocional: a veces el amor no basta para sostener dos mundos diferentes. Una frase corta pero intensa, que desató miles de interpretaciones entre periodistas y fanáticos. ¿Será que los compromisos profesionales, la distancia y la presión mediática fueron demasiado peso para ellos? Muchos aseguran que la fama y las agendas cargadas fueron los enemigos invisibles de esta relación. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Algunas seguidoras insisten en que la pareja debería darse otra oportunidad, mientras otras creen que lo más sano es que cada uno siga su camino. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que la chispa entre Can y Demet siempre estuvo presente, y los recuerdos compartidos siguen siendo parte del imaginario colectivo de todos sus seguidores. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios afirmaban que había terceras personas involucradas, otros aseguraban que el motivo real eran las largas separaciones provocadas por compromisos profesionales en distintos países. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente. Lo cierto es que tanto Can como Demet han manejado el tema con la mayor discreción posible, aunque la intensidad de sus declaraciones deja ver que la herida aún está abierta y sangrando. Los fanáticos de la pareja recuerdan con nostalgia los días en que ambos compartían imágenes sonrientes en redes sociales, viajes románticos y miradas cómplices que parecían imposibles de fingir. Aquellas fotografías siguen circulando, y se han convertido en testimonio de un amor que alguna vez pareció invencible. Hoy esas mismas imágenes son vistas con melancolía, como recordatorios de un para siempre que llegó demasiado pronto a su fin. Las cadenas de televisión turcas han dedicado programas especiales a analizar esta separación.
panelistas, psicólogos y especialistas en farándula debaten sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo la presión de los reflectores puede desmoronar incluso a las parejas más sólidas. En uno de esos programas, una analista comentó: el amor no muere de la noche a la mañana, lo que ocurre es que el entorno lo asfixia poco a poco hasta que las personas sienten que ya no tienen aire para respirar. Esa reflexión resonó profundamente entre la audiencia, que no dejó de enviar mensajes de apoyo a los protagonistas de esta historia. Mientras tanto, en Italia, donde Can Yaman ha desarrollado una parte importante de su carrera, la prensa también sigue el caso muy de cerca. Algunos de sus colegas de trabajo declararon haberlo visto cabizbajo y con poca energía en el set. Una fuente cercana reveló que incluso tuvo que cancelar compromisos personales para encontrar tiempo y recomponerse emocionalmente. Está intentando mantenerse fuerte, pero no es fácil cuando uno todavía siente amor por la persona que perdió, señaló. En cuanto a Demet, ha optado por refugiarse en su familia y en sus proyectos laborales. Sus apariciones públicas son cada vez más breves, y en cada una transmite una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Para muchos, la actriz demuestra que, aunque el corazón esté roto, la vida continúa y los sueños personales no pueden detenerse. Su actitud ha sido aplaudida, especialmente por seguidoras que la ven como un ejemplo de resiliencia. El impacto de esta separación ha llegado incluso a otras celebridades, quienes no han dudado en opinar. Algunos actores y actrices turcos han expresado públicamente su tristeza, mientras que otros han pedido respeto y privacidad. Un reconocido cantante comentó en redes: a veces la gente olvida que detrás de los reflectores hay seres humanos que sienten y sufren. Dejemos que vivan su duelo en paz. A pesar de la tormenta mediática, algo queda claro: la historia de Can Yaman y Demet Özdemir no se borrará fácilmente de la memoria colectiva. Su romance marcó a toda una generación de fanáticos que hoy lloran con ellos y, al mismo tiempo, esperan que el destino les dé otra oportunidad. ¿Será posible que en algún futuro ambos se reencuentren? La respuesta está en el tiempo, en el corazón y en esa chispa que, aunque apagada en apariencia, sigue brillando tenuemente en la oscuridad. Por ahora, lo único seguro es que este divorcio pasará a la historia como uno de los más conmocionantes en la farándula turca, no solo por la magnitud de la pareja, sino por la manera en que sus palabras han dejado una huella imborrable. Porque cuando alguien dice con el alma rota: todavía la amo, no se trata de un simple titular, sino de un sentimiento que trasciende cámaras, escenarios y titulares de prensa. Queridas seguidoras, si quieren seguir descubriendo más sobre esta impactante historia y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de los famosos, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan. ¿Deberían Can y Demet darse una segunda oportunidad? Las leo con mucho cariño.